Muy buen día a todos, bienvenidos a la cuarta unidad de Estadística Inferencial 1. Mi nombre es María Lisbeth Verduzco Acosta. Soy estudiante de Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tijuana, en la carrera de Ingeniería en Logística del séptimo semestre. En el video anterior explicamos la unidad 3 con el tema de distribución de probabilidad normal. En este video explicaré la unidad 4 con el tema de estimaciones y tamaño de la muestra. Resolveré algunos ejemplos y un total de 8 ejercicios, y adicionalmente se adjuntará el avance del proyecto que se comenzó hace 3 videos, en el cual se aplican las herramientas en la vida real. Los temas a exponer en el video de hoy son del libro de Estadística 11ª edición. Este es del autor Mario F. Triola. El capítulo 7 que estaremos explicando incluye los temas estimación de la proporción de una población, estimación de la media poblacional conocida, desconocida y la estimación de la varianza proporcional. Iniciaremos con el primer tema. Estimación de proporción de una población. Sus primeras definiciones es un intervalo de confianza, esto es, un rango de valores que se usa para estimar el valor real de un parámetro poblacional. El intervalo de confianza suele abreviarse como IC. El nivel de confianza es la probabilidad de 1 menos alfa, de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional. Suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces, el nivel de confianza en este caso también es conocido como grado de confianza o coeficiente de confianza. Aquí podemos ver en este pequeño diagrama que, por ejemplo, el 95% es lo estimado, en este caso lo aconsejado, como límite superior o inferior. Las opciones más comunes para nivel de confianza son 3. Aparte del 95% con alfa igual a 0.5, está el 90% con alfa igual a 0.10 o 10% y 99% con alfa igual a 0.1 o 1%. La opción del 95%, como comentaba, es la más común, puesto que provee un buen equilibrio entre precisión, reflejada en el ancho de intervalo de confianza, y confiabilidad, en este caso expresada por el nivel de confianza. La interpretación de un intervalo de confianza, ejemplo en este caso el 95%. La interpretación correcta se tiene una confianza del 95% de que un intervalo realmente contiene el valor verdadero de una proporción poblacional P. Esto significa que si seleccionamos muchas muestras diferentes de un tamaño determinado y construimos los intervalos de confianza correspondientes, el 95% de ellos incluirá realmente el valor de la proporción poblacional de P. Dentro de las definiciones explicaremos qué es un valor crítico. Este es el número de la línea límite que separa los estadísticos muestrales, que tienen mayor probabilidad de ocurrir de aquellos que no tienen la probabilidad de ocurrir. Cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria, simple para estimar una proporción poblacional P, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima. Esta es probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. El margen de error, que conocemos como la letra E, también se llama error máximo de la estimación y se calcula multiplicando el valor crítico por la desviación estándar de las proporciones muestrales. Por ejemplo, selección del género. El Genetics Study realizó una prueba clínica del método XORT, diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio de 574 bebés de padres que utilizaron este método, de los cuales 525 nacieron niñas. Nos está solicitando 4 respuestas. Primero, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaban el método XORT? En este caso vamos a estar utilizando el software Minitab, pero para el primero pues solamente utilizaremos primeramente la calculadora. Y en este caso nos está diciendo la mejor estimación
la estimación puntual de la proporción. En este caso tenemos que son 574 bebés y de los cuales son 525 niñas. Vamos a dividir las 525 niñas entre los 574 bebés que se realizó la prueba. En este caso el resultado que vamos a tener para nuestra primera respuesta es de 0.914 o 91.4%. Esa es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas. Ahora nos está pidiendo que utilicemos los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaron el método EXPI. En este caso vamos a abrir nuestra herramienta de Minitab. Al abrir nuestra herramienta de Minitab, nos vamos a ir estadísticas, estadística básica, y vamos a seleccionar una proporción. Seleccionaremos datos resumidos y vamos a poner el número de eventos. En este caso el número de eventos, pues tenemos que fueron 525 niños y el número de ensayos fueron 574 bebés. Aquí, antes de darle a aceptar, vamos a verificar las opciones. En este caso tenemos que verificar el nivel de confianza. El más común que habíamos comentado es el 95%. Entonces vamos a darle a aceptar y aceptar. Aquí en este caso la prueba de, en este caso IC para una proporción, nos indica que es 1 de 525 sobre 574 o una muestra P que es 0.914, que es la que nos había salido, y verificamos aquí el IC del 95% es el 0.88 y el 0.93%. ¿Sí? Entonces esta es la respuesta para la segunda pregunta. ¿Sí? Ahora en el tercer inciso nos indica seleccionar o bueno, más bien calcular el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. De igual manera nos vamos a ir a nuestra herramienta de Minitab. Vamos a verificar aquí el margen de error. Vamos a ir a estadísticas. Aquí la última opción. Vamos a ir a estadística. En potencia de tamaño y tamaño de la muestra. Y en tamaño de la muestra para estimación. En automático el parámetro que nos proporciona es de la media, pero vamos a seleccionar la proporción binomial. La proporción en este caso, como nos había salido en la calculadora, es de 0.914 o 91.4%. De igual manera vemos que aquí en Minitab también el resultado de la muestra P es el 0.914. Entonces vamos a poner 0.914. En vez de estimar tamaños de muestra, vamos a poner estimar márgenes de error. Tamaños de la muestra, pues tenemos que son 574 muestras. Verificamos, pues el nivel de confianza continúa siendo el 95. Le vamos a dar a aceptar. Y aquí tenemos nuestro margen de error. Tamaño de la muestra, pues son los 574. El margen de error, en este caso de uno de los lados, derecho, pues de derecho a izquierdo, pues tenemos de un lado el 0.021 y en el otro lado, del lado contrario, es menos 0.025. Entonces este es nuestro margen de error. ¿Sí? Este es el resultado del tercer. Y para el último nos está pidiendo calcular el tamaño de la muestra, en este caso necesario si la proporción de éxito fuese del 90%. El margen de error es del 1% a un nivel de confianza del 95%.
Nos vamos a ir a nuestra herramienta Minitab. Iremos a estadística, potencia y tamaño de la muestra. Seguido iremos a tamaño de la muestra para estimación. Dejaremos el parámetro proporción binomial. En este caso la proporción no va a ser el 0.914, sino vemos que la proporción de éxito nos da del 90%, entonces vamos a poner 0.9 o 0.90. En vez de estimar el margen de error, vamos a cambiarlo a estimar tamaño de la muestra. En este caso el margen de error que nos está dando es del 1%, entonces es 0.01. Y nos está solicitando que el nivel de confianza continúe en el 95%. Entonces analizamos, vemos que continúa en el 95% y le damos a aceptar. Vemos que nuestro resultado del margen de error del 0,1% con tamaño de la muestra en este caso sería 3.786, que esos serían los nacimientos que deberíamos en este caso con el estudio que se debería realizar para poder tener el 90% con un margen de error de 1% y continuando con el nivel de confianza del 95%. En este caso ahora nos vamos a ir al ejercicio. En el ejercicio nos indica es de la misma prueba clínica del método EXOR. En este caso es para concebir una niña, un niño, perdón. En este caso pues vamos a verificar aquí en el sistema. En este caso es para concebir niños. Se realiza un estudio, en vez de la otra cantidad, ahora son 152 bebés. Y con el mismo método solamente resultaron 127 niños de 152 nacimientos que se experimentaron. Vamos a verificar la estimación puntual de la proporción de niños, en este caso con este método, utilizando de igual manera la calculadora, dividiendo los 127 niños que nacieron de 152. En este caso tenemos la estimación puntual, o en este caso estimación de proporción de una población P de 0.835. Ese sería el 83.5% que se resultó en el hombre. Ese sería el resultado del primer inciso. Para el segundo nos solicita utilizar esos datos y construir un intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de niños nacidos, en este caso de padres método. Vamos a ir a Minitab, vamos a ir a estadística básica y nos vamos a ir a una proporción. Igual continuaremos con datos resumidos, pero los datos van a cambiar. El número de eventos pues tenemos aquí que son 152 en total y 127 de resultado. Son 127 en el número de eventos y 152 en el número de ensayos. El nivel de confianza vamos a ver corroborarlo desde el 95% y le vamos a dar a aceptar. En este caso, como podemos ver, la muestra P es la misma que nos salió en la calculadora, del 0.835%. ¿Okay? Confirmando este dato, vemos que el IC del 95% está entre 0.766 o 76.6% y el 0.89 o 89%. Entonces ese es nuestro resultado para el segundo inciso. Vamos a ir con el inciso número C. Vamos a calcular el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95%. ¿Sí? Vamos a ir de nuevo a Minitab. Nos vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de la muestra para estimación. Aquí continuaremos con proporción binomial. En este caso la proporción pues es la que nos salió en la muestra P, que es el 0.835, perdón. Y nos vamos, en vez de estimar tamaño de muestra, vamos a poner estimar margen de error. Y pues vemos que el total en este caso no son 574, sino 152 intentos o ensayos o muestras. Vemos que el nivel de confianza continúa en 95, le damos a aceptar y nuestro tamaño de muestra de 152 intentos tenemos
del lado derecho e izquierdo los resultados. Uno de ellos es 0.055 o 0.5% y del lado negativo el 0.068. Este sería para nuestro tercer inciso. Para el último inciso nos solicitan calcular el tamaño de la muestra necesaria si la proporción del éxito fuese del 85% con un margen de error del 2% y un nivel de confianza, en este caso va a ser del 99. Ya no es del 95 sino del 99. Entonces va a estar cambiando la información. Vamos a ir de nuevo a estadística, en potencia de tamaños de la muestra y tamaños de la muestra para estimación. Continuamos en el parámetro de proporción binomial. La proporción, pues vemos que en este caso ya no es la misma. La proporción de éxito es del 85, 0.85. En vez de estimar el margen de error, vamos a estimar el tamaño de muestra. Y vemos que el margen de error que nos está pidiendo es el 2%. Entonces vamos a cambiarle al 0.02. Y como notamos, el nivel de confianza cambia del 95 al 99. Vamos a modificarlo. Nivel de confianza 99. Le damos a aceptar. Aceptar. Y tenemos nuestro resultado. Si nosotros queremos calcular en este caso la proporción del éxito fuera del 85% en vez de que fuera del 83%, el margen de error del 2% y el nivel de confianza del 99%, tendrían que ser 2.327 muestras. Ese sería el total que tendrían que hacer para poder obtener, en este caso, el éxito del 85% con el margen de error del 2%. Entonces, del primer tema sería todo. Continuaremos con el siguiente tema, y es estimación de la media poblacional conocida. En este caso, vamos a iniciar con las definiciones. La media muestral X, es la mejor estimación puntual de la media poblacional, debido a que las medias muestrales tienden a variar menos que otras medidas de tendencia central. En este caso, pues el tema de estimación de la media poblacional o desviación estándar poblacional conocida. Iniciemos, por ejemplo, con el ejemplo del peso de hombres. Han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de una estimación obsoleta del peso medio de hombres. En décadas recientes, el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple. La cantidad en este caso pues a evaluar son 40 y en este caso la X es igual a 172.55 libras, que ese es el peso medio que estamos manejando. Esa es la media que tenemos ahorita. Investigaciones realizadas por otras fuentes sugieren que la población de los pesos de hombres tienen una desviación estándar de 26 libras. Para calcular el primer inciso, la estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres, pues como ya sabíamos en el primer comentario, la primera definición nos dice que la media muestral es la mejor estimación puntual de la media poblacional. Como tenemos la media muestral, pues es igual a X, 172.55 libras. Este es el resultado del primer inciso. Entonces nos dice para el inciso B, construye un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Para resolverlo nos vamos a ir a nuestra herramienta de vamos a ingresar a estadística básica y vamos a seleccionar Z de muestra 1. Tenemos la opción de 1 o más muestras. Si nosotros anotamos la información aquí, podemos seleccionarlo de una lista, pero vamos a seleccionar en datos resumidos y vamos a poner los datos de nuestra muestra. ¿Okay? Tenemos 40 eventos. ¿Sí? Nuestra media de la muestra, pues ya sabemos, es 172.55. Y desviación estándar veremos que es 26. ¿Okay?
Entonces nada más vamos a confirmar en las opciones que sea el 95% de nivel de confianza y vamos a dar a aceptar. La desviación estándar supuesta de 26 en este caso nos indica que pues sin duda la media pues es la de 172.55 del número de eventos de 40, un 4.11 de error de media de estándar de la media y un IC del 95% con 164.49 y 180.61. Este es el intervalo de confianza que tenemos del 95% para el peso medio de 172.55 libras, en este caso de los hombres. Ahora en el inciso C vamos a calcular el tamaño de la muestra necesaria. Si se desea tener un margen de error del 5%, la desviación estándar de la población o de desviación media en este caso del 26 y el nivel de confianza pues del 95. ¿Sí? Vamos a irnos de nuevo a nuestra herramienta de Minitab. En este caso vamos a ir a estadísticas, en potencia y tamaño de la muestra, vamos a ir a tamaño de la muestra para estimación, vamos a quedarnos en media normal y conocemos la desviación estándar es de 26 y nos está solicitando que calculemos el tamaño de la muestra. En este caso pues tenemos dos opciones, estimar el margen de error o el tamaño de la muestra. Nuestro margen de error en este caso para los intervalos de confianza pues nos indica que es el 5%, 0.05, y vamos a suponer en este caso que suponemos que la desviación estándar es la que conocemos, que es el 26, y el nivel de confianza del 95. Entonces vamos a darle a aceptar y tenemos aquí el resultado. Nuestro margen de error del 5%, nuestro tamaño de la muestra sería de 1.038.731. Entonces este sería el resultado del tercer inciso. Vamos a ir ahora con los ejercicios. Nos dice que se obtiene sobre el conteo de glóbulos rojos en la sangre. Nos dice el problema, se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos que incluye hombres y mujeres. Se mide el conteo de glóbulos rojos, glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral en este caso es de 4.63, con una desviación estándar poblacional para los conteos de glóbulos rojos del 0.54. Vamos a calcular en este caso la estimación puntual. Pues como habíamos quedado es la media muestral, que es del 4.63, es la que tenemos aquí arriba, es la que estaríamos utilizando para el inciso A. Para el B nos dice construye un intervalo de confianza del 99% para el conteo medio de glóbulos rojos de adultos. En este caso pues nos vamos a ir a Minitab y vamos a seleccionar estadísticas, estadística básica y Z de una muestra. Vamos a hacer en datos resumidos, tenemos a 50 adultos, la media muestral es de 4.63 y la desviación estándar en este caso es de 0.54. Ok, vemos aquí en las opciones que el nivel de confianza es del 95. Nos está pidiendo que sea del 99, entonces la vamos a cambiar. Será del 99%, vamos a aceptar y aceptar. Tenemos que la media es del 4.63, el error estándar del 0.7 y el IC con el 99% del nivel de confianza está el intervalo entre el 4.443 y el 4.82. Entonces ese es el intervalo que estaríamos agregando como resultado de confianza en el inciso B, 4.4333 y 4.8267. En el tercer inciso nos indica calcular el tamaño de la muestra necesario que se desea tener para el margen de error. En este caso vamos a calcular el tamaño de muestra con margen de error del 25% y desviación estándar de la población, en este caso del 0.54, nivel de confianza lo dejaremos en 99. Nos vamos a ir a Minitab
y vamos a ir a estadísticas, a potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para estimación. Vamos a quedar en la media normal. Vemos que la desviación estándar es de 0.54. Vamos a estimar el tamaño de la muestra y el margen de error que tenemos es del 0.25%. Entonces es el 0.025 y el margen de error en este caso pues no es del 95 sino del 99, y vamos de igual manera a suponer que la desviación estándar pues que ya tenemos confirmada pues del 0.54. Le vamos a dar a aceptar y aceptar, y nuestro margen de error en este caso en el tamaño de la muestra es de 3096. Entonces ese es el tamaño de la muestra necesario para poder tener ese margen de error con el 54 de nivel de confianza al 99%. Este sería nuestro resultado de nuestro tercer inciso. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir con el siguiente tema. Continuaremos en este caso con estimaciones y tamaños de la muestra, pero con estimación de la media poblacional. En este caso va a ser con la desviación estándar poblacional desconocida. El tema anterior era con la desviación estándar poblacional conocida. Entonces, como definiciones, cuando se desconoce en este caso la desviación estándar, se utiliza la distribución de t de student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los requisitos relevantes. La media muestral, en este caso de la media poblacional, es la mejor estimación puntual de la media poblacional, de la desviación estándar en este caso. La distribución T de Student, desarrollada por William Gossett, nacido en 1876 a 1937, Gossett era un empleado de la cervecería Guinness Brewery que necesitaba una distribución que pudiera realizarse con muestras pequeñas. La cervecería irlandesa donde trabajaba no permitía la publicación de resultados de investigaciones, así que Gossett publicó bajo el seudónimo de Student. El número de grados de libertad para un conjunto de datos muestrales recolectados es el número de valores muestrales que pueden variar después de haber impuesto ciertas exenciones a todos los valores de los datos. El dato de grados de libertad suele abreviarse como GL. Por ejemplo, si 10 estudiantes tienen puntuaciones de examen con una media de 80, podemos asignar con libertad valores a las primeras 9 puntuaciones, pero la décima puntuación se calcula la suma de las 10 puntuaciones debe ser 800, así que la décima puntuación debe ser igual a 800 menos la suma de las primeras 9 puntuaciones, puesto que esas primeras 9 puntuaciones pueden seleccionarse con libertad para adoptar cualquier valor. Decimos que existen 9 grados de libertad disponibles. En este caso, grados de libertad es igual a n menos 1. ¿Sí? Propiedades de la distribución T de Student. Tenemos 5 propiedades. La primera nos dice la distribución de T de Students es diferente para distintos tamaños de muestra. O sea, no solamente debe ser el mismo siempre. Segunda propiedad, la distribución T de Student tiene la misma forma de campana simétrica que la distribución normal estándar. Como recordamos en nuestros temas pasados, pues tenemos una campanita. En este caso se refleja una mayor variabilidad con distribuciones más amplias de lo que se espera con muestras pequeñas. Nuestra tercera propiedad nos dice, la distribución T de Student tiene una media de T igual a 0, así como la distribución normal estándar tiene una media de Z igual a 0. Cuarta propiedad, la desviación estándar de la distribución T Student varía con el tamaño de muestra, pero es mayor que 1, a diferencia de la distribución normal estándar, que esa tiene una desviación estándar igual a 1. Nuestra última propiedad, número 5, dice, conforme el tamaño de la muestra n se vuelve más grande, la distribución T de Student se acerca más a la distribución normal estándar. Elección entre distribuciones Z y T.
Utiliza la distribución normal Z, la desviación estándar conocida y población distribuida normalmente, o desviación estándar IN, en este caso es mayor que 30. Utiliza la distribución normal T, la desviación desconocida y población distribuida normalmente es igual a la desviación desconocida, es IN mayor que 30. Entonces una es desconocida y la otra es la conocida. El ejemplo es sobre el peso de la basura. Nos dice, el conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libras de la basura desechada proveniente de una muestra de 62 hogares. Nos solicitan 3 incisos, en este caso inciso A, calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares. Inciso B, construya un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Y C, calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3%. La desviación estándar de la población es de 13.65 libras a un nivel de confianza del 95%. Aquí tenemos un archivo, lo vamos a abrir, de donde vamos a sacar la información. Y el peso, en este caso, de la basura. Aquí ya tenemos abierto nuestro archivo. En este archivo tenemos los 62 resultados en este caso que del cual estamos verificando, ¿no? De nuestros 62 hogares. Entonces, para calcular la mejor estimación puntual, en este caso es poder calcular la media, ocuparíamos podemos hacer al construir el intervalo. Entonces, al hacer este procedimiento vamos a contestar el inciso A y el inciso B. Vamos a ir a Minitab, donde tenemos ya la información proporcionada por nuestro maestro, y vamos a seleccionar estadística básica y vamos a ir a T de una muestra. Esto es para determinar si la media de una muestra difiere significativamente de un valor significativo. En este caso vamos a ingresar. Anteriormente estuvimos utilizando los datos resumidos, poniendo manualmente los datos que tenemos, ¿no? Pero como ahora tenemos una o más muestras de cada columna, vamos a seleccionar la información. Vamos a confirmar que sea el 95%. Perfecto. Y vamos a darle a aceptar. Bien. Como podemos ver, la variable en este caso pues de peso de basura en libras. Nuestros 62 hogares. La media es de 27.44. Desviación estándar de 12.46. En este caso pues aquí tenemos error estándar de la media de 1.58. Y nuestro intervalo de IC de confianza del 95% es entre 24.28 y entre 30.60. Entonces, la mejor estimación puntual, ¿sí? En este caso nuestra desviación estándar, nuestra media, aquí tenemos los datos, ¿no? Nuestra media 27.44 y desviación estándar 12.46. Entonces, para el inciso B, el intervalo de confianza del 95% es entre 24.28 y 30.60. ¿Okay? Entonces, ya teniendo estos dos incisos resueltos, vamos a irnos al C, en donde nos dice que tenemos que calcular el tamaño de la muestra. En este caso, si se desea tener un margen de error del 3% y la desviación estándar de la población es de 13.65 a un nivel de confianza del 95. Respetando el 95 de confianza, nos vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra para la estimación. Vamos a dejarle en la media. Tenemos que nuestra desviación estándar en este caso es de 13.65 y que nos está solicitando estimar el tamaño de la muestra. Vemos que también podemos calcular el margen de error, pero para el estimar el tamaño de muestra nos pide cuál es el margen de error. En este caso tenemos el margen de error del 3%. Vamos a poner el 3% y confirmamos que nuestro nivel de confianza es del 95. Entonces le vamos a dar a aceptar y aceptar. Y nuestro margen de error del 3% es un tamaño de muestra de 82. En este caso el resultado del tercer inciso
es tener 82 hogares, en el cual se tiene que hacer la muestra para que podamos tener una desviación estándar del 13.65 en un margen de error del 3% con nivel de confianza del 95%, ¿sí? Vamos a irnos al ejercicio. Ejercicios pesos al nacer. Una muestra aleatoria de los pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696. Entonces vamos a calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer, construir un intervalo de confianza del 95% y calcular en este caso también el tamaño de la muestra en el inciso C. Vamos a hacer lo mismo que en el ejemplo, vamos a construir el intervalo para poder calcular también igual, tener la estimación puntual. Entonces nos vamos a ir directamente aquí. Vamos a cerrar aquí. Entonces aquí, como vemos que nuestra media es de 3103, vemos que es nuestra mejor estimación puntual. Vamos a construir el intervalo de confianza en mitad. Y vamos a ir. Vamos a ingresar a estadística básica de una muestra. Okay. En este caso vamos a ir a datos resumidos y en este caso tamaño de muestra. Ok, 186 bebé. La media es de 3103 y la desviación estándar de 696. Ok, vemos que es el 95%, vamos a confirmar, vamos a aceptar y aceptar. Ok, entonces nuestra desviación estándar es de 696. Nuestro intervalo de confianza al 95% es de 3002.3 y entre 3203.7. Ese es el resultado de nuestro segundo inciso. Y vamos ahora a calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%. La desviación estándar de población es de 465 gramos y el nivel de confianza del 95. Vamos a ir a estadísticas, potencia y tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra para estimación, media normal. La desviación estándar vemos que tenemos 465. Vamos a estimar el tamaño de la muestra y nos está diciendo el margen de error para los intervalos, en este caso es del 10%. Vamos a agregar el 10% y continuamos con el nivel de confianza del 95%. En este caso lo vamos a modificar para dejarlo 95.0 y vamos a seguir suponiendo que sabemos la misma desviación estándar, ¿no? Entonces en este caso los 465 gramos. Vemos que en este caso pues el resultado para que pueda ser el tamaño más necesario, si necesitamos el margen de error del 10% y la desviación estándar de 465 gramos, con el nivel de confianza del 95% en el 10% de margen de error, tenemos un tamaño de muestra de 8307. Esta sería nuestra respuesta para el tercer inciso. Vamos a ir con nuestro siguiente tema. En este caso continuamos con estimaciones y tamaño de la muestra, pero vamos a ingresar a estimación de la varianza poblacional. En definiciones principales, para poder comprender cómo vamos a ir sacando algunas cosas o cómo vamos a ir nombrando matemáticamente algunos detalles, la distribución de probabilidad chi cuadrada sirve para construir estimaciones de intervalos de confianza para una desviación estándar o varianza poblacional. Para la distribución chi cuadrada se utiliza el siguiente criterio para los grados de libertad. Grados de libertad es igual a n menos 1. ¿Sí? Las propiedades de la distribución chi cuadrada. Tenemos tres propiedades. La primera es la distribución chi cuadrada no es simétrica.
A diferencia de las distribuciones normal y t de Student, conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución se vuelve más simétrica. Nuestra segunda propiedad nos dice, los valores de chi cuadrada pueden ser 0 o positivos. Nunca pueden ser negativos, no podemos tener números negativos, solamente de 0 hacia arriba. Y nuestra tercera propiedad nos indica que la distribución chi cuadrada es diferente para cada número de grados de libertad y el número de grados de libertad está dado por GL, que es igual a n-1. Conforme aumenta el número de grados de libertad, la distribución chi cuadrada se aproxima a una distribución normal. La varianza monstrual de S al cuadrado es la mejor estimación puntual de la varianza poblacional de la desviación estándar al cuadrado. Los valores de S al cuadrado tienden a producir errores más pequeños por estar más cercanos a la desviación estándar al cuadrado que otras medias de variación sesgadas. La desviación estándar muestral, S, suele utilizarse como una estimación puntual de desviación estándar aun cuando esta estimación es sesgada. Si el tamaño de la muestra es grande, el sesgo es tan pequeño que podemos utilizar S como una estimación de desviación estándar racionalmente bueno. Aunque S es una estimación sesgada, se usa con frecuencia como una estimación puntual de desviación estándar. Por ejemplo, calificaciones de crédito FICO. Utiliza las calificaciones de crédito FICO en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones de crédito. Son 3 incisos a resolver en el ejemplo. El primero nos dice calcule la mejor estimación puntual para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. B. Construya un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito. E inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Vamos a abrir nuestro archivo para poder sacar nuestra información. Y estando dentro de nuestro documento en Minitab, nos vamos a ir a estadística básica y vamos a seleccionar una varianza. Aquí en el archivo ya tenemos todas las calificaciones FICO, en este caso proporcionadas por el maestro. Para sacar la varianza de una muestra tenemos 3 opciones, una o más muestras, en este caso cuando ya viene la lista, en este caso ya establecido en el documento. Podemos sacar la desviación estándar o la varianza de la muestra si tenemos los demás datos. Como ya tenemos las calificaciones aquí, nada más vamos a confirmar que sea el nivel de confianza del 95% y esto nos va a ayudar en este caso a resolver los dos primeros incisos. Vamos a calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar y en el inciso B vamos a construir el intervalo de confianza del 95%. De acuerdo a la desviación estándar de las calificaciones del crédito. Vamos a darle a aceptar y aquí nos está arrojando toda la información. Estadísticamente nos dice que las variables de las calificaciones pues son 100 calificaciones con su desviación estándar del 92.2 y una varianza de 8502. Entonces aquí ya tenemos la respuesta del inciso A y en este caso pues es lo que nos está pidiendo, ¿no? La mejor estimación puntual. Aquí ya tenemos la respuesta del primer inciso. Ahora el inciso número B, nos está solicitando un intervalo de confianza del 95%. Aquí en el sistema de Minitab nos arrojó 2, que es el de chi cuadrada y el de Bonnet. El de chi cuadrada pues es el más conocido. Como aquí nos dice en el sistema, el de chi cuadrada solo se utiliza para la distribución normal y el de Bonnet se utiliza para cualquier distribución continua. Entonces, el de chi cuadrada nos da un intervalo de confianza de IC entre 81 y 107.1 y un IC de varianza de 6.554 a 11.474.
Mientras tanto el de Bonnet nos dice que el IC de desviación estándar es entre 81.2 y 106.8. Para su IC de varianza es entre 6.594 y 11.405. Entonces ya con esta resolvemos el inciso B. Ahora vamos a sacar el inciso C. Dice, calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza del 95%. Entonces vamos a respetar el nivel de confianza del 95% y vamos a hacerlo también en Minitab. Ya al tener aquí el sistema de Minitab, nos vamos a ir a estadísticas y potencia de tamaño de la muestra. Seguido nos iremos a tamaño de la muestra para estimación y en este caso vamos a seleccionar desviación estándar. ¿Sí? La desviación estándar que tenemos aquí nos dice que es de 75 y nos está solicitando calcular el tamaño de la muestra. ¿Sí? Entonces recuerden, podemos estimar el tamaño de la muestra o estimar el margen de error. Para el margen de error pues nos pide el tamaño de muestra, pero pues es el que vamos a sacar, ¿no? Entonces los márgenes de error que nos seleccionan aquí es del 10%. Entonces vamos a poner el 10. Vamos a confirmar que el nivel de confianza sea el 95%. Aquí en opciones confirmamos y le damos a aceptar y nuevamente aceptar. Ok, ahora en este caso los resultados para el margen de error del 10% es un tamaño de muestra de 140. En este caso tiene que ser 140 evaluaciones o 140 créditos para poder tener un tamaño de muestra necesario con el margen de error del 10% de 75 puntos y nivel de confianza del 95%. Ahora vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? Ejercicio consumo de energía de una casa. Utiliza las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts por hora en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Al igual que en el ejemplo, pues nos están dando un archivo, ¿no? Entonces vamos a abrir el archivo para poder calcular esos tres incisos. Inciso A, calcular la mejor estimación puntual de desviación estándar del consumo de energía. Inciso B, construir un intervalo de confianza del 95 para la desviación estándar. Y el inciso C, calcular el tamaño de muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10%, desviación estándar de 250 y un nivel de confianza del 90. ¿Okay? Entonces, pues igual, sabemos que para poder sacar el inciso A, podemos hacer el inciso A y el B juntos, calculándolo. Vamos a abrir primero el archivo. Perfecto, ya tenemos aquí una información. Entonces vamos a sacar primeramente pues los incisos, ¿no? Quedamos en que el B y el inciso A se sacan de solo proceso. Tenemos el año, el bimestre y el consumo. Entonces vamos a verificar la mejor estimación puntual y el intervalo de confianza. Vamos a irnos a estadística básica. Vamos a ir en este caso al consumo, que es el que estamos analizando, que es el consumo de energía. Vamos a verificar que sea el 95%. Le vamos a dar a aceptar. Desde aquí ya nos arroja la respuesta del A y B. Pero vamos a ver aquí, tenemos todos los datos. ¿Sí? De 8 años, varios bimestres y diferentes tipos de consumo. Entonces la varianza en este caso son 48, análisis
con desviación estándar de 692, que esa sería la respuesta en este caso del inciso A. La variación, en este caso la varianza que tenemos, pues de 479.021. Entonces tenemos la respuesta del inciso A de 692, y para el inciso B el intervalo de confianza del 95%, pues aquí lo tenemos, ¿no? Nos arroja dos métodos, que es el de chi cuadrada y el de Bonnet. En el de chi cuadrada, con el intervalo de confianza del 95%, nos dice que el IC de desviación estándar está entre 576 y 867, y el IC para varianza es de 331.964 y 751.564. En cambio, en el método Bonnet está el IC para desviación estándar entre 539 y 927. El ICD para varianza está entre 299.449 y 858.718. ¿Okay? Entonces estas son las respuestas que tenemos del inciso A y B. Para calcular el tamaño en este caso del inciso C de la muestra, es necesario tener un margen de error del 10% y la desviación estándar de 250 con 90 de confianza. Nos vamos a ir a estadística, potencia y tamaño de la muestra y tamaño de la muestra para estimación. Nos vamos a ir a desviación estándar. Okay, vemos aquí nuestra desviación estándar es de 250 y vamos a calcular el tamaño de la muestra. Okay, entonces recuerden, tenemos las dos opciones, margen de error o tamaño de la muestra. Nos está pidiendo para el tamaño de muestra que pongamos el margen de error de los intervalos de confianza. En este caso nos da el 10%. Y en este caso el nivel de confianza no es del 95 sino del 90, entonces en opciones lo vamos a cambiar del 95 al 90. Vamos a aceptar y aceptar. Entonces el tamaño de la muestra necesario para poder tener un margen de error del 10% y que la desviación estándar sea de 250 a un nivel de confianza del 90% es de 921. Por el 10% que estamos analizando. Entonces este sería el tamaño de muestra necesario para nuestro último problema de intervalo de confianza bilateral. Entonces esto sería por el momento todo. Nada más ahorita vamos a estar analizando las herramientas, aplicándolas en el laboral o en algún ejemplo. En nuestro ejercicio aplicado de lo aprendido en esta unidad, pues, como continuamos retomando el tema de las herramientas, trabajo en una empresa aseguradora de vehículos, mantiene varias empresas dentro, entonces vamos a hablar sobre el nivel de satisfacción de clientes en seguro vehicular, sin mencionar marcas en este caso, ¿no? Se recopiló información de los clientes encuestados para analizar la información obtenida en cierta empresa aseguradora de auto. En el archivo adjunto viene información en donde viene por ciertos años y cierta cantidad de siniestralidad. Siniestralidad se refiere al tipo de incidentes, ya sea que se haya solicitado algún tipo de grúa, que se haya recibido o dado algún golpe a un vehículo que no sea el propio. Las siniestralidad son los tipos de accidentes o la cantidad de veces que estuvo utilizando el seguro. Entonces, en cuanto a los encuestados, se hizo 30 encuestas, y de esas 30 pues son de diferentes años, y en ese periodo pues se hizo calificación del cliente hacia la empresa del 1 al 100% de satisfacción en este caso. Entonces vamos a abrir el archivo para analizar. Nivel de satisfacción. Eso es todavía el tema, estimaciones y tamaños de la muestra, y ya con eso estaremos terminando la cuarta unidad. Aquí. Entonces tenemos aquí los datos. De año pues se fue a partir del 2017. En cantidad de siniestros pues tenemos de 1 a 6, que es lo máximo que han podido tener algunos clientes.
pues igual la siniestralidad del auto, pues incluye la reparación del vehículo, pagando su cierto deducible. Y en la satisfacción pues tenemos las diferentes calificaciones que hemos tenido. Pues primeramente vamos a analizar la mejor estimación puntual de desviación estándar. En este caso vamos a sacar la media. Primeramente nos vamos a ir a estadística básica. Vamos a ir a una varianza. Como aquí ya tenemos la información, en este caso estamos hablando sobre la satisfacción del cliente y estamos analizándolo al 95%. Con esto vamos a resolver el inciso A y el B. En el inciso B estamos